Una primera introducción del ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, pues el día de hoy básicamente es un ejercicio de conversación, un conversatorio, ya que tenemos pues una invitada muy especial. Sé que muchas de ustedes pues la conocen, es una de nuestras compañeras de trabajo que es Caterine. Em, Caterine pues ha acompañado los procesos de familia en Medicol y pues ha también acompañado procesos individuales de nuestros usuarios. Y pues el día de hoy quiere presentarnos un proyecto, pues que obviamente también Medicol está muy interesado y nace pues finalmente como de la misma iniciativa de Medicol, preguntándose pues por las necesidades de nuestros usuarios. En este caso, pues porque nosotros encontramos particularidades pensadas desde unas necesidades individuales a partir em, de las diferentes verbalizaciones que hacen nuestros usuarios, como el vacío existencial, un poco el sentido de vida que tienen nuestros usuarios. Entonces, pues Caterine ha empezado a indagar, ha empezado pues obviamente a estudiar sobre este tema y nos ha llamado mucho la atención a todo el equipo interdisciplinario, pero pues en cabeza de Caterine y bajo el liderazgo de Caterine. Ella se ha permitido pues obviamente rayar, realizar un borrador tipo proyecto. El día de hoy pues la propuesta es que ella pueda presentarles a ustedes el proyecto para que ustedes conozcan muy de cerca cuál es la intención, el propósito que tiene pues Medicol a través de Caterine, para que ella nos comparta pues obviamente bien como todos los detalles del proyecto y que finalmente pues va muy encaminado a lo que nosotros hacemos de manera constante en las terapias, ¿sí? Algo pues que es de resaltar es que pues es un trabajo que esencialmente pues se hará con adolescentes en un primer orden para ir reconociendo pues cuáles son como esas motivaciones o las razones pues que finalmente los adolescentes pues en este caso van desarrollando en relación a su sentido de vida, principalmente porque nos preguntamos por las diferentes tendencias suicidas que tienen pues nuestros jóvenes en en este nuevo panorama, ¿cierto? Y pues Medicol no es ajeno a las necesidades que tiene nuestra ciudad y más reconociendo pues que nuestros usuarios son usuarios que en su mayoría pues siempre están en una búsqueda constante, muchos en una búsqueda de identidad, muchos en diferentes acciones que ayuden pues obviamente a mitigar sea su dolor, su tristeza, su vacío existencial y también los adultos, ¿cierto? Hay adultos como nuestros usuarios pues que también van en búsqueda eh, más que de reconocer uno de los síntomas, pues que ya sabemos cuál es sobre todo empezar a trabajar sobre las diferentes acciones que se van dando en relación a ese síntoma, ¿cierto? Entonces, pues siempre será transversal el tema de las adicciones, pero realmente nuestro fuerte y el deseo de trabajo es que se pueda hacer un ejercicio mucho más integral donde cada vez las familias puedan tener mayores respuestas, mayores herramientas frente a las mismas necesidades que se van encontrando, ¿cierto? Recuerden que nosotros tratamos de hacer, pues obviamente, tratamientos e intervenciones que estén pensadas desde las particularidades del usuario, ¿sí? Y que efectivamente, pues cada una de las propuestas y de los objetivos terapéuticos que se plantean, siempre se piensan es desde esa particularidad, ¿sí? Independiente que todos acudan por, seguramente por una razón muy particular, ¿cierto? Para nosotros es importante que ustedes identifiquen que cada una de las intervenciones que se hacen, inclusive a nivel grupal, cuando nosotros exponemos un tema y lo hacemos de modo grupal, tipo seminario, o también cuando hacemos grupos terapéuticos encaminados a la exploración, a la identificación de dichas problemáticas o de necesidades individuales, lo hacemos es con ese fin, ¿cierto? No solamente nuestro único enfoque son las adicciones y reconocer cómo mitigar o cómo realmente erradicar un tema de consumo, ¿sí? O de cualquier tipo de adicción, sino que realmente nuestras intervenciones van mucho más allá, pensadas en otro tipo de necesidades, ¿sí?
Y de hecho, pues esta es una de las grandes propuestas que nosotros traemos el día de hoy, pues obviamente bajo el liderazgo de Caterine, que ha sido pues obviamente una psicóloga excepcional de Medicol y que nos ha permitido pues obviamente como reconocer este tipo de necesidades, ¿cierto? Entonces, pues me parece que es un espacio muy bonito y que obviamente agradecemos muchísimo, ¿sí? Mientras entonces pues llega Caterine, un poco como para que ustedes vayan reconociendo como también un poco la intencionalidad del ejercicio. Nosotros hemos querido pues trabajar el día de hoy un poco sobre las familias y las emociones sanas que nosotros desarrollamos, ¿cierto? ¿Cuáles son ese tipo de emociones sanas a las cuales nosotros debemos casi que permitirnos reconocer, ¿sí? Entonces voy a ir compartiéndoles pantalla en este ratico mientras llega Caterine y pues obviamente nos permite conocer su proyecto, ¿sí? Ustedes me informan si están viendo la pantalla. Me informan si están viendo en este momento la pantalla, ¿sí? Sí se está viendo. Sí, Ah, Lorena. ok, listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces pues estoy atenta si está Kate, pues voy a escribirle pues también aquí por el interno, por si ella llega y tal vez estoy aquí muy entretenida. Entonces, para darle pues obviamente como la palabra a Caterine, ¿sí? Bueno, este es uno de los propósitos que tenemos el día de hoy y es finalmente como reconocer desde nuestras emociones que nos permite a nosotros motivar y motivarnos, ¿sí? Que nos permite a nosotros generar un respeto hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean. Pensaríamos que el tema de las emociones es como un asunto en el que nosotros nos creemos realmente como muy entrenados, ¿cierto? Y nos creemos realmente con muy buenas herramientas o seguramente pasa de largo, pues porque finalmente el tema de las emociones se ha venido convirtiendo casi que en un asunto en el que muchas personas pueden hablar, ¿cierto? Pero no basta solamente con reconocerlo como uno de los temas importantes o un tema, digamos, crucial de trabajo que se puede hacer a nivel de familia, sino que además de usted conocer el tema, ¿sí? Empezarse a apropiar no solamente como tipo conocimiento, ¿cierto? Que se permita usted generar para usted mismo un conocimiento básico, sino que usted también pueda reconocer hacia sí mismo, para usted mismo, qué son las emociones para usted, para qué le sirven las emociones, ¿sí? Nosotros comprendemos las emociones, aquí pues digamos en la diapositiva, ustedes lo pueden observar, ¿cierto? Pueden ir leyendo inclusive parte de lo que nosotros podríamos precisar qué son las emociones y para qué sirven. Sabemos que son unas reacciones fisiológicas que realmente se nutren y nacen a partir de unos estímulos externos. Cuando se da la conducta es porque efectivamente pues ya se tiene, digamos, una realidad psíquica pensada, ¿sí? Ya se tiene realmente pues la misma necesidad, ¿sí? Entonces nuestra conducta es una respuesta de esa psique, es decir, ya de esa construcción de los pensamientos que nosotros venimos desarrollando. No es gratis cuando nosotros nos comportamos de una manera o de otra, no es gratis, ¿sí? Que nosotros de pronto seamos reactivos ante situaciones o ante situaciones de riesgo, sobre todo ante situaciones de peligro, por ejemplo, ¿sí? Ante situaciones que nos inviten realmente como a confrontar, por ejemplo, o a tener cierta disposición, ¿sí? Entonces, revisemos realmente a partir de ese momento cómo nosotros estamos pensando esas emociones. ¿Y será que las emociones nos sirven? ¿Y para qué creemos que nos servirán esas emociones? Aquí hay algunos detalles, son detalles pues que obviamente están pensados desde la conducta, pero si quisiéramos entrar un poquito más allá, ya ustedes lo irán, pues obviamente cada uno lo irá pues obviamente significando de acuerdo a su experiencia. Noten ustedes un poquito cómo en el párrafo que está aquí escrito, cómo nosotros podríamos también desde la etimología empezar a comprender qué es la emoción. Entonces, se comprende como moción, ¿sí? Que significa un movimiento hacia.
O sea, cada vez que yo puedo pensar en una emoción, estaría pensando y debo, pues obviamente, relacionarlo con una acción, o sea, es cambiar de lugar, es moverme, ¿sí? Entonces miren ustedes que tampoco es una cosa súper compleja, es algo con lo que yo tengo que lidiar de manera constante, ¿sí? Hace parte, pues también como de un privilegio, el privilegio de sentir, el privilegio de aprender a identificar, a expresar mis emociones, seguramente la oportunidad de empezar a acercarme a mí mismo, ¿sí? Y a los que realmente yo amo. Vayan notando ustedes ese tipo de emociones, ¿será que estas que están aquí escritas, yo me he permitido sentirlas? ¿Hasta qué punto me he permitido sentir ese miedo? ¿Sí? O lo que hago es simplemente bloquearlo porque me da miedo del miedo. Si notan ustedes, es que nosotros somos un poquito como así. Estamos en una alegría muy, muy extrema, una alegría muy bonita, pero hasta nos da hasta miedo sentir demasiada alegría, ¿sí? O a veces el asco, a veces la tristeza. No permitimos que la tristeza realmente se posicione, realmente la tristeza pues pueda tener un lugar, un espacio, un contexto, una expresión, ¿sí? Siempre andamos haciendo tantas cosas para evitar la tristeza, para evadir la tristeza, ¿sí? Entonces, bueno, eso me permite pues realmente reconocer dos cosas. Miren ustedes, si nosotros lo que hacemos es evitar las emociones en su máxima expresión, por decirlo de alguna manera, es porque finalmente pues nosotros tenemos muy poca inteligencia emocional, ¿sí? Y no es para darnos pues obviamente látigo con esto, ¿no? Al contrario, es para empezar a reconocer, identificar que efectivamente es cierto que las emociones juegan un rol muy importante ante situaciones románticas, ¿sí? Ante confrontaciones físicas, pero realmente las emociones están en todo lado, ¿sí notan ustedes? Las emociones están en todo lado, ¿sí? Entonces, digamos acá, solamente como para ir, obviamente, pues haciendo la introducción del ejercicio, que me parece que es importante, pues que ya llegó Caterine para que nos ahonde un poquito como en el ejercicio mismo, ¿sí? En la propuesta, pues que ella nos trae para el día de hoy. Termino, pues obviamente comentándoles a ustedes, familias, que estas emociones que podemos leer acá son emociones que están en todo lado, son emociones que nos ayudan a tomar decisiones, a entender el mundo, a entender las interacciones y por supuesto es uno de las tantas bases que nosotros tenemos en cuenta para iniciar una buena intervención de familia y seguramente este será el aliciente para que ustedes pues también lo vayan tomando en cuenta al momento de empezar a acercarse y a comunicarse con sus hijos, ¿sí? Bueno. Kate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿cómo estás? Muy bien, mamita, muchas gracias. Bueno, Kate, estaba solamente haciendo la introducción, pues obviamente dejo para que tú toques bien el tema. Tú me dices si quieres, pues quieres que presente el pantallazo pues, de los compromisos y tú lo quieres ir leyendo o quieres solamente leerlo. Tú me dices cómo quieres que te apoye con las Espérame, diapositivas. Lore. Quité los audífonos y dejé de escuchar. Listo, Que yo te digo listo. si quiero qué, pollo Ah, bueno, frito. Kate. Sí, si quieres, me dices, Lore, me gustaría que fueras proyectando los compromisos o que proyectaras el consentimiento informado, si quieres, como para seguir una lectura y que ellos, pues obviamente estén enterados, ¿sí? Solamente he comentado que tú haces parte de nuestro equipo, que pues estamos ahí de la mano y que obviamente pues tú nos vas a presentar un proyecto el día de hoy. Simplemente estaba haciendo pues como la introducción del ejercicio, ¿sí? Listo. Lore, yo creería que ahora Listo, cuando ya empecemos a hablar sobre el consentimiento, entonces ahí lo listo. hacemos. Por ahora me voy a presentar para quienes no me conocen. Mi nombre es Caterine Gómez, yo soy psicóloga. Pues digo para quienes no me conocen, porque pues hice parte, me dedicó de una manera directa hasta diciembre del año pasado. De pronto con algunos de ustedes tuve muchísimo contacto porque fui la terapeuta de familia, lo que está haciendo Lore en este momento, y después me dediqué solamente a hacer las intervenciones con las personas, con los usuarios. Entonces, pues me da un gusto, uy, qué pena que se alborotó un perro, me da un gusto tremendo estar con ustedes hoy. Realmente me habría gustado que este espacio fuera presencial, pero pues bueno, por cosas de la vida no se pudo y bueno, y aprovechamos la tecnología para podernos ver.
Entonces, lo que les está diciendo Loren, yo estoy haciendo una investigación realmente hace algún tiempo. Yo siempre digo, no sé si es que me ha faltado ánimo para terminarla, y otras veces digo que es que el tema no es fácil, perdón, es un tema bien complicado, y la investigación que yo estoy haciendo es sobre sentido de vida o sobre prevención del suicidio. Entonces, parte de la investigación fue hacer un instrumento, es decir, unas pruebas o un cuestionario para nosotros poder evaluar cuando una persona está en un riesgo de suicidio, y no solamente saber si está o no está en riesgo, sino saber, digamos, cuál es el nivel de este riesgo. Ahora les voy a explicar estos de los niveles. La, el cuestionario ya está terminado, ahora estamos en la etapa de validación, y aproveché pues el contacto con Medicol, pues que realmente en otros proyectos seguimos trabajando juntos, y la idea es poder hacer la validación, es decir, aplicar este cuestionario a los adolescentes de Medicol, a los usuarios que están allá en el programa. ¿Por qué es necesario hablarlo primero con ustedes y contárselos? Porque para nosotros poder aplicar este instrumento con los usuarios, necesitamos de alguna manera la autorización de ustedes, necesitamos un consentimiento informado. Por ejemplo, siempre en Medicol se firma un consentimiento para las intervenciones por psicología, por psiquiatría y todas las demás intervenciones que tienen. Esto se hace durante la inducción, cuando inician el proceso. Y esto que yo voy a hacer, como es una actividad adicional, que no está dentro del proyecto como tal, dentro del proceso, sino que es una evaluación que voy a aplicar yo, o sea, yo soy la encargada de hacerlo 100%, John Jairo me dio la autorización, pero pues debo de contarles a ustedes de qué se trata y encargarme de que ustedes realmente firmen los consentimientos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o si continúo. Bueno, Todo está claro, Catherine. Muchas gracias. Ay, gracias, gracias María José. Listo, entonces, cuando hablamos de sentido de vida, realmente son todas, o sea, no puedo definir sentido de vida como si fuera algo igual a esto, o sea, no es como una cosa específica. Justo por estos días estoy hablando muchísimo de este sentido de vida, y la mejor explicación que he encontrado es reconocer, por ejemplo, Colombia. Colombia es un país, todos nosotros, o bueno, o muchos de nosotros estamos en Colombia, pero realmente Colombia no es un lugar, no es un objeto específico. Ejemplo, tengo por acá, o sea, o sea, Colombia no tiene una forma como la tiene esta cartuchera. Sentido de vida, siendo tan importante, hablando constantemente de este término, tampoco tiene una forma así. El sentido de vida se compone por diferentes valores, por diferentes cosas, así como Colombia se compone de ciudades, de personas, está ubicado en un continente, pero entonces no es algo específico, no es algo tangible, no es algo que podamos agarrar, sino que es algo que se compone de diferentes esferas o de diferentes herramientas. Entonces, cuando yo empiezo a escribir sobre sentido de vida, a buscar, a hacer una cantidad pues, de procesos que realmente llevo años haciéndolo, entonces nos encontramos con que para hablar de sentido de vida es necesario explicar y comprender diferentes términos. Por ejemplo, las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Cuál es el papel que juegan en nuestra vida? Y rápidamente voy a explicar que realmente las emociones hacen parte de nuestra historia, nos ayudan a comprender la realidad que estamos experimentando. Si tuviéramos que ubicarlas en el cerebro, estarían en esta parte de acá, en el sistema límbico, y son como son unas bibliotecas en donde vamos registrando no lo que nos pasa, sino lo que sentimos frente a eso que nos pasó. De ahí que podemos nosotros tener recuerdos agradables o desagradables y muchas veces no saber el por qué. Por ejemplo, cuando yo era niña me dieron unos frijoles y yo vi esos frijoles deliciosos. Yo dije, uy, qué rico, me voy a comer esos frijoles. Y me echo la primera cuchara a la boca y taje que esos frijoles duros. O de pronto no estaban duros, pero estaban vinagres. Eso generó una emoción en mí, un impacto. Puede que yo ya haya olvidado lo de los frijoles, pero ese impacto, esa emoción se quedó registrada en esta parte de nuestro cerebro.
Entonces, en este momento me dicen, coma frijoles, y yo digo, uy, no, no, gracias, no. Y me dicen, pero ¿por qué no comes si son tan ricos? Y puede que yo no alcance a recordar este evento traumático con los frijoles, pero que sí tenga grabada la emoción, la sensación desagradable y sea la razón por la que yo no como frijoles. Esto por poner un ejemplo, pero puede estar relacionada con muchas otras cosas de pronto un poco más impactantes para nosotros. Pero es como para dejar claro cómo las emociones se quedan registradas en nuestro cerebro y nos llevan a futuro a hacer o no hacer ciertas cosas. Sabemos que hay emociones primarias y emociones secundarias. En las primarias podemos encontrar 4 emociones que son el miedo, la tristeza, la alegría y la ira. 4. De estas 4 se desprenden una cantidad de emociones, muchas, ¿sí? Que se caracterizan emociones secundarias. Pero sería fundamental que nosotros empezáramos a comprender que nosotros como seres humanos y que también nuestros usuarios tienen emociones y está bien que a veces estén alegres, pero también está bien que a veces sintamos miedo, porque a veces es como si aniquiláramos esas emociones y solamente nos gustara reconocer y aceptar que tenemos alegría, ¿sí? Pero hay unas que pesar, por ejemplo, el miedo y la ira son emociones que no quisiéramos ver nunca o sentir, y la tristeza por los laditos. Está bien estar tristes, está bien estar enojados. Lo que empieza a ser raro es cuando llevamos una semana completa enojados. O sea, eso ya sería algo patológico, sería algo extraño, sería algo para consultar y decir, qué sé yo, a nuestro médico, a nuestro psicólogo, venir, llevo una semana entera con ira y no soy capaz, yo intento, yo pienso en otra cosa, yo hago ejercicio, pero sigo con esta ira. Y habría que trabajarlo, porque lo normal es que vienen y van constantemente. Para yo hablar de sentido de vida, necesito reconocer mis emociones, empezar a gestionarlas, aceptarlas. También necesito comprender cosas como autoestima, ¿sí? Que es esa relación yo con yo, cómo soy por dentro, pero no es tan superficial, porque a veces cuando hablamos de autoestima, como que nos quedamos en este físico y decimos como mirarme al espejo y aceptar lo que veo. Puede estar relacionado, pero cuando hablamos de autoestima vamos un poquito más adentro, vamos un poquito más a comprender. Y si lo relacionamos con la autoestima, perdón, con las emociones, entonces, si autoestima es la aceptación de nosotros mismos, sería comprender y aceptar que a veces tenemos miedo y que está bien sentir miedo, o sea, no pasa nada. Lo importante es afrontar, hacer las cosas con todo y miedo o decidir no hacerlas porque puede ser que esté en riesgo, pero aceptar la emoción y seguir nuestra vida. También es necesario tener clara la tolerancia a la frustración. Si la tenemos que ubicar en alguna parte de nuestro cerebro, sería acá, en esta área prefrontal. La frustración, listo, se siente acá, es una emoción, pero cuando empezamos a hablar de tolerancia, es porque yo puedo estar frustrada porque algo no salió como yo esperaba que saliera, pero se me viene a esta parte del cerebro, acá, hace las conexiones que tiene que hacer y yo respiro profundo y digo, bueno, otro día lo intento o me doy cuenta que definitivamente esto no es para mí. Con nuestros jóvenes, y acá me empiezo a meter un poco ya en lo que pretendemos hacer, es apostarle a trabajar esa tolerancia a la frustración. Sé que es uno de los objetivos terapéuticos que se trabajan en Medicol, pero a veces es como las personas, y sobre todo nuestros jóvenes, están acostumbrados a hacer lo que quieren, a recibir las cosas cuando las tienen. Entonces, cuando una cosita así de chiquitica no les sale bien, entonces eso hace que se enojen, pero no se quedan en el enojo, sino que actúan desde el enojo, actúan desde la ira, se meten en problemas ellos, se pueden autoagredir o pueden agredir a otras personas, teniendo en cuenta que la agresión no es solamente golpes, sino que también puede ser agresión verbal, decirse cosas como, ay, yo soy muy bobo, ¿cómo hice esto? ¿Cómo no hice lo otro? O digamos con los cuidadores, que pasa muchísimo, son las personas que más nos frustran en la vida, y entonces está bien que uno a veces diga, uy, pero ¿por qué tiene que existir? Si no existiera este acudiente, yo podría hacer lo que se me da la gana. Está bien pensarlo. Pero cuando yo ya le empiezo a decir cosas como, usted debería de morirse, usted por qué existe, ahí nos estamos dando cuenta que no hay una tolerancia a la frustración y que están actuando a partir de la emoción del momento.
necesario empezar a enseñar, a trabajar esa parte de la tolerancia, y la única manera como los seres humanos la podemos aprender es a partir de las frustraciones. El no, cuando nos dicen algo decimos no, entonces ahí la vamos trabajando, que es a lo que se le apunta en Medicol. Por eso a veces podríamos pensar, ay, pero parecen una escuela, no dejan hacer nada, ¿sí? Detrás de ese no hacer nada, de no dar permisos, por un lado está cuidarlos, pero por otro lado está empezar a frustrarlos, que se den cuenta que en la vida no siempre podemos tener lo que se quiere. Otro concepto que hace parte del sentido de vida es la libertad. Es un término complejo, no es fácil de explicar, no es fácil de definir. Sin embargo, creo que una forma de empezar a comprenderlo es: la única libertad que tenemos los seres humanos está acá, o está acá dentro de nosotros, y es el decidir cómo nos sentimos frente a lo que pasa en nuestras vidas. Hay un psiquiatra, no sé si lo han escuchado, que es el que ha escrito muchísimo sobre el sentido de vida, que es Víctor Frank. Él es un hombre que estuvo en los campos de concentración, estuvo allá, él pensaba que su familia estaba viva, fue una de sus motivaciones, pero mientras que él estaba allá con dolor, con hambre, porque los maltrataban, no les daban comida, él siempre imaginaba que estaba en otro lugar, que estaba con su familia. Todo apunta a la imaginación. A pesar de tener dolores físicos, a pesar de tener hambre, que eso es algo súper incómodo, súper maluco. Esto le permitió a él, o sea, fue una de las herramientas que él tuvo para aguantar o resistir el tiempo que estuvo allá, y cuando pudo salir años después, pues salió y bueno, la verdad no sé si en este momento está vivo, pero salió e hizo un aporte a la psicología, a la psiquiatría y al mundo como tal, muy interesante sobre esto del sentido de vida. Entonces, a veces nosotros decimos, no, es que yo quisiera estar tranquila, ay, pero es que salgo a la calle y hay un trancón tremendo, o tengo un jefe que me fastidia y me molesta y me está maltratando, o mi familia no es tan chévere como yo quisiera que fuera. Y estas cosas que acabo de decir son asuntos externos que están afuera y no los podemos cambiar. Yo siempre intento decirle a las personas, ojo, tenemos que aprender y decidir cómo actuar con lo que haya, porque los seres humanos muchas veces no cambiamos. De hecho, tenemos la tendencia más bien a empeorar, pero todos nosotros hacemos parte de un gran sistema y yo no puedo pretender que cambien afuera. Ejemplo, ahora ya casi son las elecciones. Se dice, ¿va a venir un cambio? ¿No va a venir un cambio? Pero es que el cambio no depende de afuera, de los dirigentes. Realmente el cambio depende de nosotros mismos. Y les aseguro que si ustedes empiezan a ver la vida, lo que sea, puede ser el problema más tremendo, la discusión con los usuarios, lo empiezan a vivir y a experimentar de una manera diferente, que lo pueden hacer porque ahí es donde somos libres, empezarían a comprender o a percibir esa realidad un poquito diferente. Ana, se te activó la cámara. El micrófono no, pero la cámara sí la tienes encendida. Ana María, para que lo revises. Ya. Bueno, entonces ahí vamos ya comprendiendo varios conceptos. O sea, esto es como un resumen, muy resumen sobre lo que pretendemos trabajar con los chicos. Bueno, la libertad, la autoestima, recursos de afrontamiento. Recursos de afrontamiento que son todas aquellas herramientas que nosotros tenemos para afrontar nuestra existencia. Todos tenemos en la casa como mínimo un martillo o un alicate, que son nuestras herramientas, y cuando las necesitamos, pues las utilizamos. No las tenemos todo el tiempo en nuestras manos, pero si necesito, qué sé yo, aflojar un tornillo de una cama, puede que no tenga la llave que se usa, pero tengo un alicate y con el alicate le hago fuercita y aflojo esa tuerca o ese tornillo que necesito aflojar. Entonces los seres humanos también necesitamos unos recursos. Se supone que estos recursos los vamos aprendiendo cuando reconocemos las emociones, cuando le apostamos a ser libres, a conectarnos con nosotros, con nuestra emoción e intentar actuar de manera diferente, cuando estamos muy frustrados y sí, nos ponemos a llorar o nos ponemos furiosos, pero después de esto decimos, bueno, entonces, ¿qué hago? Todas estas experiencias, todos estos cambios de nuestra vida nos llevan a desarrollar esos recursos de afrontamiento. Sin embargo, lo que queremos es evaluar
qué tantos recursos tienen estos adolescentes, qué tantos recursos tienen los usuarios, porque hemos empezado a percibir a partir de los síntomas, a partir de los comportamientos, que no hay muchos recursos. Pero entonces no podemos salir a decir, no, es que tienen o no tienen recursos, o es que yo creo que los tienen o no los tienen. No, lo que queremos es, por medio de este instrumento, valorar y darnos cuenta si realmente los tienen o no, y pues no sería ecológico, no sería ético para mí entrar a una población, evaluar algo y simplemente salir. No, entonces acá ya empiezo a explicar lo que nosotros vamos a hacer en Medicol es hacer un primer taller para explicarles algo de lo que les estoy explicando hoy. Con ellos sí va a ser algo más terapéutico, va a ser algo más profundo, contarles sobre ese cuestionario que queremos validar y después tener un encuentro con ellos para aplicar la encuesta. Con todos los resultados que nosotros tengamos, nuevamente nos vamos a encontrar con ellos para hacer el trabajo de lo que hayamos encontrado ahí de manera grupal. Después hacemos un cierre con ellos y nos dedicamos a trabajar de manera individual con aquellas personas que en el instrumento les haya puntuado para un riesgo de suicidio alto o medio. ¿Cómo podemos entonces combinar acá? Porque les estoy hablando de sentido de vida, de emociones, de tolerancia a la frustración, de herramientas o recursos de afrontamiento, y ya me pasé aquí a hablar de riesgo suicida. Pues precisamente muchas de las personas que empiezan a intentar o que empiezan a construir esta ideación, que todos en algún momento, de manera rápida, de manera más despacio, bueno, de cualquier manera, hemos experimentado y si mejor no estuviera, y si dejara de respirar. O sea, hay diferentes formas. De hecho, hay un autor, un psicólogo bogotano, que se llama Paulo Daniel Acero, y él en uno de sus libros plantea que las personas constantemente nos estamos autoagrediendo, solo que no lo hacemos de una manera tan clara como quien intenta agredirse de una manera más directa. Entonces él dice que cuando comemos en exceso, cuando fumamos, cuando no hacemos ejercicio, que son formas de autoagredirnos, porque cuando comemos muchos dulces o harina, él explica que a futuro entonces nos vamos a hacer tanto daño, vamos a dañar este cuerpo y vamos a morir a causa, por ejemplo, de un cáncer en los pulmones. Realmente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Paulo Daniel, sin embargo, me parece un poquito brusco, porque también entiendo que los seres humanos, ese tipo de excesos los utilizamos como una herramienta para afrontar nuestra existencia. Por ejemplo, estoy muy ansiosa, entonces me pongo a comer, a comer, a comer. Entonces puede que inconscientemente pretenda hacerme daño, pero conscientemente lo que estoy tratando de hacer es de sentirme un poquito más tranquila, de rebajar esa emoción, ese sentimiento o esos pensamientos que tengo en el momento. Entonces, si lo comprendo de esta manera, también entonces empiezo a pensar que muchos de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, que empiezan a construir un sinsentido de vida, de repente no es que no quieran nada, de repente no es que estén pensando en dejar de existir, sino que ellos lo que quieren es rebajar ese dolor. Si no hay tolerancia a la frustración y empiezan unas edades en donde se les dice no, 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 pues empiezan a sentir terrible. Ellos quieren una solución y muchas veces la solución que encuentran es empezar a autoagredirse de manera directa. Y entonces, y si no tienen mecanismos, que todos los deberíamos de tener, pero si no nos permitimos afrontar y reconocer lo que sentimos, difícilmente los hemos construido. Eso no es, o sea, eso no se trata de responsabilizarlos y decirles, ustedes, ¿por qué no han aprendido recursos de afrontamiento? No, simplemente es una realidad y es algo que estamos experimentando. Cuando hablo de este tipo de cosas, de las emociones, de la tolerancia a la frustración, del sentido de vida, digo que, por ejemplo, en la educación deberían de no dar tanta matemáticas, tanto español, o sea, son cosas que son importantes, pero sería genial, ideal, que, por ejemplo, existiera una clase sobre emociones. ¿Sí? Y hay algo que es ética y valores, que todavía la dan en las clases, pero que muchas veces se pierde el sentido. Se habla de ciertas cosas. Yo antes pensaba que este ejemplo ya no me servía, pero hoy comprobé que me sigue sirviendo. En clase de ética dibujan un muñequito con la manito así.
y ahí le dibujan muchos globitos y en cada globito le ponen un valor diferente. Y la instrucción es que pinten eso de colores diferentes. No es que esté mal, pero por ejemplo hablan de cosas como libertad, como amor, como respeto, y son cosas que son valores que si los aprendiéramos, si comprendiéramos el verdadero significado, seguramente seríamos mejores seres humanos con nosotros y con el mundo afuera. Pero como simplemente lo sabemos, y cualquier persona, yo creo que un niño desde los 8 años puede decir la lista de valores, pero pregúntese cada uno de ustedes quién realmente los sabe definir, pero no definición de diccionario, quién realmente los aplica y puede poner ejemplos de cómo los está aplicando en su vida. Entonces, son cosas que, o sea, esto poco a poco está cambiando. La idea del trabajo que pretendemos hacer es poder comprender este tipo de cosas, encontrar otras soluciones y que a pesar de las dificultades, de los miedos que experimentemos en nuestra existencia, pues encontremos otro tipo de soluciones u otro tipo de recursos para afrontar la existencia. Entonces, explicándole esto a los jóvenes, aplicando el cuestionario que va a ser con preguntas, bueno, ya, ¿por qué la importancia o por qué el trabajo y el tiempo que le he dedicado a la construcción de este cuestionario? Porque en medio del trabajo que he hecho desde el 2015, ya no recuerdo cuántos años son, eh, veía que no había un cuestionario directo que me permitiera comprender los recursos de afrontamiento de la persona, si de pronto tenía, o sea, no preguntarle directamente si se quiere morir o no solamente preguntarle esto, sino hacerles preguntas un poco más amplias que me den la información sobre las emociones, sobre los recursos de afrontamiento, sobre la historia de vida, sobre la familia, sobre los sueños y los proyectos que tengan. Entonces, el cuestionario me da respuestas de estos ítems que les acabo de nombrar, que son necesarios para poder hacer una intervención adecuada, para comprender las verdaderas necesidades de las personas, comprendiendo lo que les decía ahora que es clave. Muchas veces empiezan a autoagredirse y no es que quieran eso, simplemente se sienten saturados, se sienten cansados, se sienten aburridos y quieren cambiar algo y la única manera que encuentran es así, a partir de la autoagresión. Entonces, yo encontraba unos cuestionarios que evaluaban la ansiedad, encontraba otros que evaluaban la depresión, evaluaba unos, por ejemplo, en el DSM-4, ahora trabajamos con el 5, que es el manual, donde están el manual diagnóstico con el que nos comunicamos los psicólogos y los psiquiatras. En el DSM-4 había un cuestionario, pero era algo muy directo, ¿sí? Y eso tan directo, pues puede funcionar en algunos momentos, pero no me daba la información que yo necesitaba para poder trabajar con las personas. Y este trabajo lo empecé a hacer de manera directa, haciendo entrevistas, haciendo intervenciones. Sin embargo, es algo desgastante porque, pues, digamos que en una entrevista para poder evaluar este riesgo, yo podría demorar 1 hora. Bueno, digamos que como mínimo 40 minutos. Entonces, pues sí, eran muy chéveres, muy profundas, sacaba la información que necesitaba, pero no era algo rápido, no era, en cambio este instrumento, la idea es aplicarlo una vez con los adolescentes, no sé en este momento cuántos hay, pero digamos que son 40 adolescentes. Entonces, en un solo espacio, en 40 minutos, estoy aplicando el cuestionario y eso me va a dar la información que yo necesito sin necesidad de sentarme con cada uno a entrevistarlo. Y ya, pues lógicamente, lo que les decía ahora, para mí los seres humanos somos como, bueno, para mí pues somos súper importantes, pero es como, o la psique, o los sentimientos y las emociones, es como si fuera una bolsita Ziploc, ¿sí? De esas que tienen esa cremallerita que uno las estipa y las cierra. Entonces, cuando yo trabajo con alguien, es como si yo abriera un rotico de la bolsa, a veces más chiquito, otras veces lo abro completo, pero cuando yo termino de comprender lo que necesito comprender, pues por ética, por respeto con el ser humano, tengo que cerrarla nuevamente. Debo dejarla cerradita porque si no, pues sería muy complicado dejar un poco de gestales por ahí abiertas, experiencias sin cerrar. Entonces, lo aplico el cuestionario, pero antes de sentarnos y responder sí, no, a veces, pues yo ya les habré explicado a ellos de qué se trata, sin darles demasiada información, como de pronto se las estoy dando a ustedes,
sea, no va a ser tan resumido, va a ser un trabajo más terapéutico, pero no les voy a dar tanta información porque la idea es no alterar el cuestionario, sino que sea lo más limpio posible. Entonces, ese es el cuestionario, para eso lo hicimos. Lógicamente, si en alguno de los chicos encontramos que hay un riesgo, lo vamos a intervenir, pero también les vamos a contar a ustedes, porque son los acudientes y la idea es que, pues si bien no nos estamos viendo, pero sí que exista una comunicación, porque también habrán unas recomendaciones específicas y seguramente de pronto ustedes ya saben, de pronto ya el médico se está haciendo la intervención, entonces lo que vamos a hacer es, digamos, hacer un acompañamiento más cercano y específico con lo relacionado con el sentido de vida. Y antes de preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta y de socializar el consentimiento informado, quiero decir algo y es que el sentido de vida no lo encontramos afuera. Siempre digo, si vendieran sentido de vida, les aseguro que yo me compraría unas pasticas o qué sé yo, un tarrito y todo el tiempo me lo tomaría. El sentido de vida lo construimos y lo construimos a través de nuestro conocimiento, a partir de nuestros deseos, a partir de responder y reconocer quién soy yo y qué quiero, evitando que esas respuestas sean cosas materiales, ¿sí? Porque seguramente todos nosotros podemos querer un viaje, podemos querer ganar más dinero, podemos querer muchas cosas, pero son cosas materiales. Cuando hablamos de sentido de vida es cómo me quiero sentir, cuáles son las emociones o los sentimientos que más me acompañan en el día a día. ¿Qué estaría dispuesto a hacer o dejar de hacer para sentirme diferente? Y a veces confundimos sentido de vida con proyecto de vida. El proyecto es lo que nosotros podemos planear a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo puede ser mañana, ¿sí? O puede ser en un mes. A mediano puede ser en meses o en un año. Y a largo plazo puede ser en un año o en 5 años. ¿Sí? Son esas metas que nos proponemos. Esas metas sí son más tangibles. Yo les puedo decir a ustedes, en diciembre quiero ya haber terminado la validación de mi instrumento. Eso es un proyecto, un propósito, una meta. Pero yo no puedo esperar, por ejemplo, y decirles a ustedes, en diciembre espero sentirme tranquila. No, porque es que no, nadie me va a asegurar que en diciembre me pueda sentir tranquila. Seguramente alegre, seguramente feliz por terminar este trabajo, pero no sé qué pueda pasar de aquí a allá. Bueno, ojalá sean cosas muy chéveres, muchos cambios, cosas agradables, pero también si pasa algo desagradable, pues tendré que asumirlo y tendré que afrontarlo. Entonces hay como esta diferencia que a veces nos confundimos con esto de entre el sentido y el proyecto de vida. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta o podemos pasar a revisar el consentimiento informado. Bueno, si no hay ninguna pregunta, sí me gustaría saber si hay alguna claridad. No, Catherine, pues para mí todo está claro. No sé para los demás que están tan callados. Yo, Ojalá no se hayan dormido. yo también pues entiendo pues muchas de las cosas que Caterina ha dicho, pues que las emociones son, tanto las positivas como las negativas son importantes para la vida, para el equilibrio de la vida, para encontrar el sentido de vida. Hay que entender esas emociones, empezar a gestionar esas emociones, que hay que buscar, empezar a tomar decisiones con relación a nuestra vida, tratando de que esas emociones y esos sentimientos pues los podamos conocer, los podamos empezar a aprender a experimentarlos. Pues yo creo que hay algo muy importante y es que ese sentido de vida depende de cómo, cuando reconocemos quiénes somos y cómo nos queremos sentir ante la vida, ¿cierto? Es verdad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Le vamos a socializar el consentimiento informado. El consentimiento, que era lo que les explicaba al principio, que es en donde ustedes nos autorizan de hacer este trabajo con los adolescentes. Esto es algo más de protocolo, es algo que legalmente lo debemos de hacer. Les decía, al principio, cuando ustedes están en la inducción,
lo firman y firman, por ejemplo, el consentimiento para las asesorías psicológicas o para las intervenciones por las psicológicas y las de psiquiatría. En este caso vamos a firmar un consentimiento que va a ser para el trabajo que yo voy a hacer con ellos, para poderles aplicar la prueba, para poder trabajar con ellos. Si bien va a ser algo que va a ser dentro de los mismos horarios de Medicol, no leí. Si bien es algo que vamos a hacer como en los mismos tiempos, para que los muchachos no se enreden, o de hecho para que nosotros mismos no nos enredemos, sí quiero que esté la claridad que es algo diferente, que es algo que va a iniciar y que va a tener un final, y que ustedes van a estar informados de todo lo relacionado con el proyecto. Si necesitamos un apoyo específico o algo, pues el contacto va a ser por medio de Lore, pero pues que ustedes también lo van a conocer. Entonces, no sé si Lore está para que nos ayude a proyectar. Sí, ya te Ok, busco. ¿Cuál te dale. busco, Kate? Pues puede ser el que te pase en Word o de una vez el que te pase en Google. Mientras que Lore lo va abriendo, yo lo que hice, o sea, lo tenemos en Word para quienes no se conectaron a la reunión, pues en otro momento hacérselo llegar. A ustedes, por facilidad, les vamos a mandar el enlace, que es un cuestionario en Google, ustedes le dan clic, ahí pueden abrir, dice consentimiento informado, está toda la explicación y pide que escriban el nombre y apellido del usuario, el nombre y apellido del acudiente, número de cédula del acudiente, teléfono de contacto, dirección de donde viven, en caso de que vivan en domicilios diferentes, la dirección de donde vives tú como acudiente, el barrio, la ciudad y la fecha en que llenan el consentimiento. Esto es lo que tiene, esa es la información que ustedes deben de llenar. Sí, el cuestionario es solamente para los adolescentes. Bueno, lo estamos aplicando desde los 14 años, perdón, desde los 12 años hasta los 17 años. Esa es la primera validación que vamos a hacer. Espero pues a futuro poderla hacer con el resto de la población, pero en este momento sí como para poder cerrarla un poquito, para que no se nos vuelva un trabajo que no podemos hacer. Entonces por eso es que tenemos esta población específicamente. Bueno, el consentimiento entonces dice que como pues cada uno de ustedes dice, yo autorizo, bueno, esperen que se me olvidó la introducción, pero entonces dice mi nombre, dice mi tarjeta profesional, porque soy psicóloga, dice que estoy aplicando un cuestionario, la intencionalidad, que es la validación, y también ahí por escrito está que vamos a hacer unas intervenciones grupales y unas intervenciones individuales de acuerdo a las necesidades específicas. Puede ser que de pronto ustedes le pregunten a su hijito en un mes como, ay, ¿se han visto con Caterine? Y puede ser que ellos les digan, ve, no, sí, la vi, pero en grupo, pero de manera individual, no. ¿Qué pasa si no se ven de manera individual conmigo? ¿O cuál es la razón? La razón es que el riesgo o la puntuación no nos arrojó un riesgo, entonces no nos vemos de manera individual, sino que todo se va a manejar de manera grupal. Y bueno, Kate, sí se puede leer. sí, espérate, yo lo agrando, sí, perfecto. Sí se Entonces deja leer. dice, Ah, bueno. sí, tú me ayudas, porfa, irlo poniendo en el chat, el enlace en el chat para quienes lo quieran abrir de una vez y lo pueden ir llenando. Listo. Entonces dice, consentimiento informado para evaluación de riesgo suicida. Por medio del presente documento, de manera expresa, manifiesto que la psicóloga Caterine Gómez Daza, con tarjeta profesional número 153067, luego de explicar el instrumento para evaluar el nivel de riesgo suicida que está construyendo, me ha informado de forma comprensible acerca de la manera como se va a aplicar el instrumento, que comprende 4 intervenciones grupales y una serie de asesorías individuales con los adolescentes con los que se evidencie. ¡Ay, se me perdió! Ay, perdón. Flores, Sí, perdón. Perdón, es que moví aquí esto y se me perdió. Ya. adolescentes, perdón, que me perdí. Adolescentes con los que se evidencia algún tipo de riesgo, con el fin de ofrecer criterios diagnósticos y terapéuticos. El instrumento tiene el objetivo de ser validado y a su vez se entregan herramientas
concretas para aumentar el autoconocimiento, autonomía y conciencia del sí mismo, así como aprender el manejo de diferentes situaciones emocionales a través de estrategias o recursos de afrontamiento. Nos regimos por la Ley 1090 de 2006 del Código Deontológico del Psicólogo, que es como nuestras normas, nuestras leyes como psicólogos, el cual tiene estipulado tanto el secreto profesional como la confidencialidad. No obstante, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 2, numeral 5 de esta ley, si se tiene conocimiento de que va a atentar contra su vida o de hacer daño a otras personas o de una situación de abuso hacia niños, ancianos u otros seres humanos, tenemos la obligación ética y legal de revelar de inmediato esta información a las personas o autoridades competentes. Entonces acá ya sigue la información que ustedes deben de llenar, el nombre y apellido del usuario y lo que les dije ahora, para que los vayan llenando. Entonces, este consentimiento fue el que traté de explicarles hoy en este ratico, cómo es que lo vamos a aplicar, cuál es la intencionalidad. Si bien es un instrumento y para poderlo validar, yo tengo que decir, por ejemplo, a cuántas personas se lo apliqué, cuáles fueron los resultados, pues lógicamente, y por eso dejo lo del secreto profesional, es de una manera general. O sea, yo puedo decir, se lo apliqué a 50 personas, pero yo no tengo que, y ni lo haría, ni tendría que hacerlo como estas y estas y estas, ¿no? Porque es la privacidad de cada uno de nosotros. Acá es algo y es, por ejemplo, si se evidencia que están en riesgo ellos o un tercero está en riesgo, pues lógicamente inmediatamente les avisaría sin contarles pues todo lo que el adolescente nos esté contando, porque pues esto hace parte del secreto profesional y pues de la manera como funcionan los procesos, porque qué tal pues que todo lo andáramos contando, no sería ético y seguramente la gente no nos contaría la cantidad de cosas que nos cuenta en medio de las intervenciones. Entonces, ese es. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sí les llegó para que lo estén llenando de una vez. Igual es algo, lo que tienen que escribir es algo súper sencillo, que es solamente la información de ustedes. Te comento algo. Este ya lo acabé de enviar también por los dos grupos que tenemos, pues obviamente desde Medicol, y ya lo comparto aquí también en el chat. Estaba haciendo esa gestioncita ahí. Listo, Lore, muchas gracias. Igual, pues vamos a estar súper atentos. Yo sé que este taller queda grabado, entonces para las personas que se conecten, que tengan alguna pregunta, que necesiten, o ustedes mismos, que a veces uno como que en el momento dice todo está claro y uno después se hace preguntas internas y uno dice, ay, esto como que no lo explicaron. Entonces cualquier cosa, cualquier inquietud, me pueden escribir o por medio de Lore, que Lore de una me pasa todos los mensajitos y yo se los voy respondiendo. Entonces, me siento muy contenta realmente de poder hacer esta validación del instrumento con ustedes, porque como les decía al principio, tengo un vínculo especial, interno y profundo con Medicol, y pues digamos que esta investigación hace parte de uno de mis proyectos. Entonces, me siento muy contenta, sé que va a funcionar, sé que nos va a servir porque si la entrevista de 40 minutos de las que les hablaba nos permiten evidenciar riesgos y hacer intervenciones oportunas, espero que este instrumento nos permita hacer muchas evaluaciones en esos 40 minutos y poder hacer las intervenciones que se requieren. Porque pues a veces tenemos necesidades, pero todos los seres humanos, tanto los adolescentes como nosotros que estamos acá reunidos o los que después vean este video, realmente nos merecemos disfrutar de nuestra existencia, nos merecemos vivir diferente, disfrutar nuestras vidas y bueno, pues a veces necesitamos como cierta ayuda o cierto acompañamiento específico para que eso se haga realidad. Entonces, por mi parte eso es todo. Kate, espérate, espero que tengas muchos éxitos con esto, con este instrumento, porque realmente creo que es algo que nos hace mucha falta ahora con todas las situaciones que están pasando con nuestros muchachos. Dios quiera pues que sea lo mejor, que encuentres los hallazgos que estás buscando, que sea la solución para llegar asertivamente a estos chicos, aunque yo sé que el trabajo que ustedes hacen en Medicol es excelente porque
uno ve realmente los cambios con nuestros hijos. Mi muchacho parece otro, gracias a Dios, a pesar de toda la ciudad de hierro que hemos pasado, pero te deseo de verdad muchos éxitos con este instrumento y con los resultados que puedan salir de él, que puedas ayudar Muchas, a todos los muchachos. Muchas gracias, mu- Katherine. muchas gracias a ti por esos buenos deseos. Por escrito hacían una pregunta. Eh, o sea, el cuestionario es para adolescentes hasta los 17 años, pero a mí me decían que hay uno de 21 que actúa como adolescente. Si él va al grupo de adolescentes, realmente se le aplica, ¿sí? Porque se le va a aplicar a todos los que estén en el grupo de adolescentes. Pero si a pesar de sus comportamientos él está en un grupo de adultos, no se le aplicaría a él. O sea, no sería para él en este momento. O sea, esa es la primera validación dependiendo de los resultados que nos arroje, pues como el trabajo teórico que empecemos a hacer ahí de análisis, creería yo, pues porque esa es la idea, es que también lo podamos aplicar a personas adultas o, por ejemplo, adultos jóvenes, que ya sería hasta los 28 años. Entonces, digamos que ese es el proyecto a futuro, pero en este momento lo sacamos solo hasta los 17. Pero si va al grupo de adolescentes también se le aplica, pues porque aparte es un trabajo de grupo que vamos a hacer y no empezaría. ¿Usted cuántos años tiene? Ah, pues sí, usted no, se le aplica a todos los adolescentes y sería interesante ver qué nos arroja en ese momento. Entonces ahí como para responder, ya. Kate, entonces, bueno, tú me recomendarías imprimir un hitos y dejarlos allí pendientes para cuando veas las familias de adolescentes que no hayan llenado el formulario digital, lo fuéramos desarrollando. Sí, Lore, yo te pediría que hiciéramos eso, porque la idea es, o sea, llenarlo y firmarlo lo antes posible para poder, porque o sea, si no está firmado el consentimiento, no podríamos hacer el paso siguiente con los adolescentes. De hecho, todavía no tenemos fecha programada precisamente por eso. Pero la idea es que yo sé que son unas familias adherentes, comprometidas con el proceso, entonces sé que lo vamos a firmar muy rápido para poder avanzar con el proceso. Entonces, a mí digital me parece súper sencillo, pero puede existir alguna persona para quien no sea tan fácil digital, entonces también está la opción física. Y Adriana María va a decir algo. Bueno, creo que no. Entonces, familias, un gusto verlos. Lore, mil gracias por este espacio, por el apoyo, porque pues tú también ahí me vas a estar apoyando. Que tengan una feliz noche, un abrazo gigante y quedo atenta para cualquier inquietud. Ok, no, Kate, a ti. Muchas gracias de verdad por vincularnos en este proyecto. Gracias por hacernos partícipes de estas ideas tan bonitas. Y la investigación es una manera también como nosotros pues empezamos también a ayudar y a concretar como todos estos procesos que realmente cada vez sentimos que pueden ser más pertinentes, en este caso pues para los adolescentes. Muchas gracias de verdad, Kate, por permitirme escuchar tu apreciación en este rato. Muchas gracias. Familias, a ustedes también muchas gracias por la participación. Estaremos atentos, pues obviamente como al diligenciamiento del formulario y por supuesto si tienen dudas, inquietudes, aquí estaremos para ustedes. Un abrazo y que tengan una bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches para todos. Hola, Julieta, muchas gracias. Bueno, gracias. Muy amable, que estén muy bien. Gracias, feliz noche.